Se dijo que estos recursos iban a servir para mejorar la calidad de los combustibles, que no sucedió. Se dijo que estos recursos iban a ser utilizados para mejorar los sistemas de chatarrización, que no sucedió. Una clara falta de respeto cuando él tiene la obligación como sujeto de control político a comparecer a una comisión y contestar las preguntas que los asambleístas le hagan. No es más que un caso de persecución política para capitalizar políticamente un show mediático que se montó en mi contra. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y también por Facebook Live. De inmediato iniciamos con las noticias. Asamblea en pleno. Arrancamos. Con 90 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental que busca eliminar el impuesto verde. El documento incorpora remisión de intereses, recargos y multas a quienes adeuden este tributo. El documento fue remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. 90 legisladores dieron luz verde a la aprobación del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental que busca eliminar el impuesto a la contaminación vehicular. Durante el debate, varios asambleístas cuestionaron la naturaleza del impuesto verde y aseguraron que los dineros recaudados no fueron destinados a cuidar el medio ambiente. Se dijo que estos recursos iban a servir para mejorar la calidad de los combustibles, que no sucedió. Se dijo que estos recursos iban a ser utilizados para mejorar los sistemas de chatarrización, que no sucedió. Ya han pasado cerca de 7 años del zarpazo que se le dio al bolsillo de la familia ecuatoriana cuando con un rostro amable se pretendió y se logró un objetivo perverso de darle ese zarpazo a la economía familiar de los ecuatorianos. El asambleísta Esteban Albornoz explicó que desde la vigencia del tributo ha existido una disminución en la recaudación debido a los altos cobros en los años posteriores. Además, dijo que existen inconsistencias con los registros del Servicio de Rentas Internas respecto del cilindraje vehicular. Que los ecuatorianos no podían pagar el valor del impuesto verde, generándose valores impagos, una altísima cartera vencida y tampoco se pagaba el valor de la matrícula. De su parte, el ponente y proponente de la propuesta, Homero Castañer, expuso el alcance del articulado que, entre otros aspectos, incluye facilidades para la chatarrización y un proceso de remisión de intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones pendientes por el pago del tributo. Para iniciar un trámite de chatarrización no será requisito previo la cancelación de las obligaciones pendientes por impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de obligaciones determinadas y pendientes de pago correspondientes al impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Tras 19 intervenciones, el proyecto fue aprobado. Quienes no respaldaron las reformas fueron los legisladores de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Previo al segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental, el Pleno de la Asamblea recibió en Comisión General a Carlos Pérez, en representación del colectivo Fuera Impuesto Verde, quien cuestionó la vigencia de este tributo. Dijo que existen personas endeudadas por el excesivo cobro de este impuesto. Ha obligado a más de 2.700.000 ecuatorianos a pagar un impuesto confiscatorio, discriminatorio, aprobado sin estudio técnico, siendo el mismo Estado el culpable de la contaminación. Miles de ecuatorianos vivimos endeudados para pagar un impuesto que no está acorde con la realidad socioeconómica en la que vivimos. ¿Cómo puede ser justo que a un segmento de la población se le haya discriminado solo por el supuesto delito de buscar comodidad y seguridad para nuestras familias? El generador de este mal llamado impuesto verde es la contaminación ambiental.
El Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. El ponente del proyecto, el asambleísta Lenin Plaza, indicó que en el país existen más de 250.000 hectáreas en palma aceitera en 13 provincias del Ecuador, las cuales generan miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, dijo que es un sector que se encuentra en crisis, entre otros aspectos, por la pudrición del cogollo. Previo al debate, los legisladores recibieron en Comisión General a Carlos Chávez, presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, quien detalló los problemas por los que atraviesa el sector tanto en comercialización como en la producción. Por ello, pidió que se reduzcan las exigencias al momento de acceder a un crédito. La palma aceitera es un cultivo de agricultura familiar. El 89% de los agricultores tienen menos de 50 hectáreas, beneficiando a 6.800 familias. Es un sector en crisis. La misma ha sido difundida ampliamente por los medios de comunicación. La palma es un producto que siempre está presente en la cocina ecuatoriana. El sector fue declarado 2 veces en emergencia, como ocurre en el Ecuador, sin que al momento exista una solución. Podrán darse cuenta que cada vez la agricultura es menos atractiva para el sector agrícola. La baja productividad definitivamente es uno de nuestros grandes problemas, pero con los costos bajos, con los precios bajos que estamos recibiendo por nuestra fruta, cada vez se van a agudizar más. Y si a esto sumamos que los créditos de la Corporación Financiera Nacional y de Ban Ecuador no son acordes a los palmicultores, es un tema en que se va agravando muchísimo más la problemática del sector palmicultor. En la continuación de la sesión plenaria número 601, por unanimidad de 94 asambleístas presentes, se aprobó la resolución presentada por el asambleísta Patricio Donoso, que exhorta a los GATS municipales para que las provincias afectadas por el terremoto declaren en emergencia la situación de los bomberos en sus territorios. El documento manifiesta la preocupación frente a la situación que viven los bomberos a nivel nacional y exhorta a los GATS para fortalecer dichas instituciones en procura de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Exhorta además al presidente de la República para que se atienda de forma prioritaria la situación de los bomberos de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. El pasado jueves se cumplió además el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Compañías, en el marco de la sesión plenaria número 607. El ponente del informe, el asambleísta Esteban Albornoz, dijo que la reforma es necesaria, ya que las compañías son cada vez más dinámicas, lo que demanda ajustes normativos urgentes y obligatorios. El legislador explicó que la propuesta incorpora mecanismos en casos cuando 2 o más sociedades se dividen creando una nueva, lo que permite solucionar inconvenientes entre los socios sin afectarles la existencia y funcionamiento de las personas jurídicas, así como otras formas de organización, como operaciones combinadas, fusiones transfronterizas, entre otras. Intervinieron con sus observaciones los legisladores César Ron y Marcela Ceballos, luego de lo cual el debate fue cerrado y la sesión quedó suspendida, quedando aún pendiente el trámite en primera instancia del proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotróficas, así como la discusión de un proyecto de resolución. Momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo.
Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. 3 demandas penales fueron presentadas en contra de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2 asambleístas y una organización social acusan a José Carlos Tuárez, a Rosa Chalá, a Walter Gómez y a Victoria de Sintonio de incumplir con las decisiones de la Corte Constitucional. Tuárez, por su parte, acusa a Guillermo Lasso de persecución. El primer asambleísta en demandar penalmente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, y a los consejeros Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez fue Raúl Tello. El Consejo de Participación Ciudadana ha incumplido el dictamen de la Corte Constitucional. Ellos no podían irse en contra de una decisión de la Corte Constitucional. Luego se sumó la asambleísta del movimiento Creo, Yanine Cruz, quien indicó que la conformación de la Comisión del Consejo de Participación Ciudadana, que revisará la designación de los jueces de la Corte Constitucional, es ilegal. Claramente la sentencia de la Corte Constitucional fue muy clara, en donde señala que el actual Consejo de Participación no puede vigilar. La tercera denuncia penal la presentó Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular. Por tanto, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. Por su parte, la ministra del Interior, María Paula Romo, sostuvo que la actuación del Consejo de Participación Ciudadana la tarde de este miércoles puede sumarse a las causales de un juicio político. Lo que ha hecho el día de ayer el Consejo de Participación Ciudadana es cruzar esa línea, es pretender atribuirse facultades que no tiene, que no le corresponden y que implicarían desacatar una sentencia expresa. Eso tiene consecuencias legales. Casi a la par, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, reaccionó. Acompañado de los consejeros Victoria de Sintonio y Walter Gómez, Tuárez acusó a Guillermo Lasso de una supuesta persecución. ¿Por qué el bloque de Creo nos persigue? Nos persigue porque vamos a investigar los casos irregulares del señor Guillermo Lasso. E insistió en que este organismo sí puede revisar el proceso para la designación de las autoridades de control llevada adelante por el Consejo Transitorio, liderado por Julio César Trujillo. Lo que nosotros queremos saber es simplemente el proceso, cómo fue dentro de nuestra institución, porque nosotros tenemos que avalar todos esos procesos. Yo le diría, el que nada debe, nada teme. ¿Y por cuál es el temor si es que revisamos que el proceso de selección haya sido bien? Y que no se referirá a las denuncias penales porque hasta el momento no ha sido notificado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El rol de la Asamblea Nacional para ejercer control político al Consejo de Participación Ciudadana fue uno de los aspectos abordados por el presidente del Parlamento, César Litardo, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación en la ciudad de Guayaquil. El titular del Legislativo no descartó apoyar la solicitud de juicio político al presidente del Consejo de Participación, José Tuárez, por incumplimiento de funciones y también por desacato. Las denuncias presentadas por los asambleístas Raúl Tello y Yanine Cruz por supuesto desacato del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, y los consejeros Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio la víspera, será un eje de análisis de cara al pedido de juicio político en contra de Tuárez. El presidente de la Asamblea, César Litardo, así lo anunció. Vamos a esperar esta semana que se haga tal vez este procesamiento interno. Creo que seguramente va a haber algún pedido de juicio político en ese accionar por este procesamiento. Pero, insisto, nosotros como asambleístas, desde la Asamblea, velamos el respeto a que las instituciones tengan la posibilidad de trabajar en sus marcos y que sus decisiones sean respetadas por las demás. Explicó que la intervención del titular del CPCCS en el Parlamento días atrás no fue suficiente ni tampoco responsable de la autoridad con el primer poder del Estado. Una clara falta de respeto cuando él tiene la obligación como sujeto de control político a comparecer a una comisión y contestar las preguntas que los asambleístas le hagan, y con una clara falta de respeto se paró y hizo un desplante. Ahora entiendo que incluso se ha dado cuenta de su error y ha enviado una carta a la misma comisión para hacer un alcance a su versión. Enmiendas constitucionales o reformas para limitar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana también están en la mira de la Asamblea. Y esa es una demostración más de por qué nosotros tenemos que ir pensando en restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana. En otros aspectos, del presidente Litardo fue enfático en señalar que ya es hora de dejar los intereses personales sobre los ciudadanos. Esto lo dijo tras los inconvenientes registrados en las comisiones de gobiernos autónomos y trabajadores. Hay que trabajar en función del pueblo, de la ciudadanía,
porque ellos no pueden estar esperando que resolvamos los problemas personales internos y dejar a un lado las necesidades que implican aprobar leyes a favor de ellos. Finalmente, el titular del Parlamento, con respecto al caso Sobornos, indicó que la Comisión de Fiscalización avanza con la investigación. Tiene que ser investigado de manera profunda, de manera directa, y que en ese momento también la Comisión informe al Pleno y al país de los resultados de este proceso investigativo. La agenda parlamentaria 2019 es prioridad para la actual administración. Se tomará impulso en varios cuerpos legales, como reformas a la Ley de la Función Legislativa, Código Penal, Código de Niñez, de Salud, Ley de Seguridad Ciudadana, Tránsito de Desaparecidos, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta semana, la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Por 3 horas, la asambleísta Mae Montaño argumentó las causales de su denuncia. Son 4 las causales por las que la asambleísta Mae Montaño acusa a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, de incumplimiento de funciones. Sin embargo, fue clara y dijo que la censura no será suficiente porque habría incurrido en presuntos delitos penales y civiles. Si es que este expediente, que resultará del trabajo serio y responsable que ustedes están haciendo, no llegue a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Este expediente debe llegar allá con las presunciones de irregularidades y con la presunción de delitos o de responsabilidades civiles y hasta penales para luchar contra la impunidad. Por cerca de 3 horas, la legisladora demostró ante la comisión sus argumentos. Dijo que Verónica Espinosa incumplió funciones de vigilancia y control sanitario. Allí cuestionó la utilización de kits para la aplicación de las pruebas rápidas de VIH y los medicamentos caducados que se encontraron en varios hospitales del país. Porque no garantizó en lo absoluto que los dispositivos para la detección rápida del VIH sean de calidad, seguros y eficaces. A través de los análisis laboratoriales de paracetamol de 10 miligramos ml con registro sanitario número 2207, provenientes de 5 zonas diferentes del país, 5 zonas diferentes del país, se evidencia que el producto no cumple en aspecto de esterilidad y endotoxina. Las pruebas de nivel 3 señalan que la contaminación bacteriana, no es que era cualquier sucio que andaba por ahí, bacterias, que la contaminación bacteriana y degradación del producto no corresponden a una mala práctica de almacenamiento. También dijo que la exministra no cumplió con la actualización del cuadro básico de medicamentos, cuyo proceso debe hacerse cada 2 años. Muchos de los pacientes con enfermedades catastróficas o enfermedades raras no pueden acceder a los medicamentos porque no están en el cuadro básico. Montaño aseguró que el sistema de salud está herido de muerte y que todas las denuncias presentadas recogen varias voces de pacientes, familiares, funcionarios y estudiantes que dice son testigos del deterioro en el que se encuentran las casas de salud. Un deterioro externo e interno, tuberías en mal estado y visibles, techo con presencia de humedad, desprendimientos, vidrios trizados, camillas deterioradas, no existe un área para atender emergencias. La información proporcionada por la legisladora deberá ser analizada por la Comisión de Fiscalización junto con las pruebas de oficio y de descargo, de cara a la elaboración del informe que se deberá conocer en el Pleno de la Legislatura. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En tanto, como persecución política calificó la exministra de Salud Verónica Espinosa al proceso de juicio político que pesa en su contra. Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización entregó CDs y documentos que sustentan su defensa. Además alegó que el juicio carece de pruebas. Cerca de 5 horas le tomó a la exministra de Salud Verónica Espinosa presentar sus pruebas de descargo frente al juicio político que pesa en su contra. La autoridad saliente calificó de persecución política al precisar que este pedido carece de pruebas. Esto demuestra que el presente proceso se encuentra direccionado únicamente en mi contra y por lo tanto no es más que un caso de persecución política para capitalizar políticamente un show mediático que se montó en mi contra por intereses que claramente han sido develados. Con respecto al supuesto incumplimiento de funciones sobre el control y vigilancia de medicamentos, productos, entre otros, aclaró que no es su competencia. Criticó la intervención del director del ARSA. En base a la Constitución y a la ley, que la competencia específica por las atribuciones conferidas por la propia Constitución al presidente de la República fue delegada a la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Esto no convenció a la interpelante del juicio político, Mae Montaño.
pues indicó que las pruebas que sustentan su pedido son los testimonios de los ciudadanos y de cómo está actualmente el sistema de salud. Porque ella no ha descargado los temas puntuales. Ella se ha ido por las ramas y ha querido embolatarnos con criterios técnicos. Con respecto a las pruebas rápidas del VIH, la exministra explicó que la revisión y control le corresponde al fabricante de las pruebas y que además cuenta con el respaldo y certificación de organismos internacionales. Nadie ha mencionado, y estoy segura, señores asambleístas, que ni siquiera les han dicho quién es el fabricante de estas pruebas. ¿Cuál es la responsabilidad que asumen los fabricantes? Si hay un problema en la calidad de un producto, el que debe responder por la calidad de ese producto es el fabricante. El pedido de juicio político también incluye el supuesto uso de paracetamol infectado. La exministra explicó que es falso, pues existen alertas de vigilancia sanitaria. Es falso querer decir que hay un incumplimiento por parte de la agencia, entidad competente, porque no se haya hecho control a la totalidad de los productos en el mercado. Eso no pasa en ninguna parte del mundo y una vez más demuestra la carencia técnica de los argumentos que se han esgrimido ante ustedes, señores asambleístas, y que no pueden permitir los confundan. Sobre el tema del paracetamol contaminado, ¿usted notificó a la Fiscalía para que empiece una investigación? No. En el caso, eso no contesta. En plazos, la Comisión de Fiscalización tiene hasta el 12 de julio para recibir las pruebas de cargo y descargo, y hasta el 17 el informe que recomienda llamar a juicio o sugiere el archivo. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Fiscalía General del Estado maneja cerca de 200 evidencias recopiladas en 18 cadenas de custodia dentro de la investigación de los casos denominados Arroz Verde y Majano. Así lo reveló la fiscal Diana Salazar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, mientras que el expresidente del Consejo Nacional Electoral negó implicación alguna en dichos casos. Caso Sobornos 2012-2016, así lo denominó la fiscal general Diana Salazar, a las investigaciones que lleva adelante el organismo de los casos Arroz Verde y Majano. La autoridad reveló que en su poder está el archivo original íntegro, con los nombres de todos los involucrados, información que fue obtenida de la computadora de la procesada Laura Terán, ex asistente de Pamela Martínez. El nombre del caso será presentado cuando tengamos nosotros que comparecer ante la Corte Nacional de Justicia en la audiencia de juicio. Sin embargo, para efectos de identificación, nosotros lo conoceremos por el momento como sobornos durante el periodo 2012-2016. Salazar aclaró que recibir dinero ilegalmente para campaña no es delito, por eso se juzga como soborno. Puede que nos encontremos con personas que sin tener la calidad de funcionarios públicos recibieron fondos fuera de la campaña y utilizaron para estos fines. ¿Cómo nosotros podemos procesar aquello? Luego fue el turno del expresidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes. Con respecto a supuestas implicaciones, dijo: que jamás conocí en mi calidad de presidente del organismo electoral, ni conocimos, ni escuchamos ningún comentario en el Pleno del CNE sobre tales hechos. Habló de irregularidades de los partidos políticos en las elecciones 2013, pero que fueron sancionados. Se sancionó a 98 responsables del manejo económico por no presentar los informes con las cuentas de campaña en los plazos establecidos. Finalmente, sobre supuestos vínculos con la constructora Hidalgo, el ministro de Obras Públicas subrogante, Iván Carvalho, explicó que no existen tales contratos. Que el señor Aurelio Hidalgo Zavala tampoco fue accionista de la compañía Hidalgo Construcciones, S.A. La Comisión de Fiscalización resolvió que todos los insumos recogidos serán remitidos a la Fiscalía General del Estado como recursos en esta investigación. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional tuvo lugar una reunión de trabajo con el Grupo de Parlamento Abierto, autoridades y miembros del Consejo de Administración Legislativa, para conocer el avance sobre la implementación del Parlamento Abierto. La iniciativa busca fortalecer la democracia, incrementar los niveles de confianza con el público. Interactuar, participar e informarse sobre el trabajo de la Asamblea Nacional son los objetivos que implementará el Parlamento para mejorar la relación con la ciudadanía. Así lo expuso el presidente César Litardo. Informarse acerca de lo que se hace en la Asamblea Nacional, tanto por parte de cada uno de los asambleístas, de las comisiones, del Pleno de la Asamblea Nacional, y también encontrar mecanismos en el cual la ciudadanía pueda participar activamente
pueda generar. El Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto se instauró en 2018 en la Asamblea Nacional. A partir de ese momento ha trabajado bajo 4 ejes: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad. Para llevar a cabo estas premisas y cumplir con el objetivo de la Agenda Consensuada 2019-2021, implementará herramientas que faciliten la información entre legislativo y ciudadanía. Yo realmente me congratulo del avance que hay ya de algunas iniciativas en el ámbito tecnológico. Me parece que estas hay que contextualizarlas dentro del ámbito de una política de transparencia y de adecuada difusión. El primer vicepresidente de la Asamblea es también parte del Parlamento Abierto. Él es claro al reconocer que la participación ciudadana es fundamental para trabajar en conjunto con el Parlamento y conocer así el trabajo de los legisladores y funcionarios del primer poder del Estado. Por ejemplo, la información de gestión y productividad de los asambleístas, los proyectos de ley, la participación en el pleno, las comisiones, las votaciones, las actividades en territorios y las representaciones internacionales. Estas herramientas sirven para recuperar la confianza de los ciudadanos y mejorar la calidad política. Así lo cree el asambleísta Fernando Burbano. Hecho que únicamente se lo logra si hay un trabajo muy cercano con los ciudadanos, si hay transparencia, si los legisladores honramos esa responsabilidad y ese honor que nos dan los ciudadanos de representarlos. Durante estos días se iniciará con la implementación de esta herramienta digital, que en primera etapa funcionará como fuente de información. El Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto efectuará un informe que será puesto a consideración del Pleno del Parlamento, a fin de que todos los legisladores conozcan de esta iniciativa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Fabricio Villamar y Mauricio Proaño analizaron la derogatoria del impuesto verde. Los legisladores coinciden en que la propuesta beneficiará a quienes mantienen deudas con el Estado y podrán acogerse a las remisiones establecidas en dicha norma. Una vez aprobado el informe para segundo debate del proyecto de ley derogatoria al impuesto ambiental, o también conocido como impuesto verde, el Ejecutivo deberá vetar o aprobar la propuesta. El asambleísta Fabricio Villamar sostuvo que la derogatoria del impuesto era necesaria. Mira, la mejor forma de perder autoridad es emitir normas que la gente no va a cumplir. Cuando el impuesto se hizo impagable, la gente dejó de cancelar. La derogatoria del impuesto verde significa que desde el 2020 ya no se cobrará dicho impuesto. Sin embargo, quienes tienen la deuda deberán acogerse al programa de remisión establecido en la iniciativa. Si es que no han pagado los últimos 5 años, ¿ya? Esa es la deuda que tienen. Si es que debían el año 6, el año 7, etcétera, esos valores ya no se cobran. Es decir, la deuda solamente será exigible de los últimos 5 años. El asambleísta Mauricio Proaño coincide en la necesidad de revisar el impuesto verde, aunque mantiene sus reparos al proceso de remisión de intereses. La forma de pago es la que cambia, pero tiene que pagar. O sea, usted incumple una cosa, pues, incumple. Además, el Estado le está dando una remisión, casi será en un 40-50% de la deuda que tenía, o más. Entre tanto, que el legislativo se mantiene a la expectativa del pronunciamiento del Ejecutivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con esta información llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, les recuerdo que nos vemos el próximo domingo. Que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.